escuchar a Juan Germán Ortiz con el tema La ofrenda que agrada a Dios. No le cambies, este es tu programa Creyendo lo Imposible. Es Marcos 12, del 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Una mamá, un domingo en la mañana, le dio a su hijito 2 monedas. Una era para la ofrenda, para el Señor, para que la depositara a la hora de la ofrenda, allí en la reunión, allí en el templo. La otra era para que la gastara en alguna golosina. Al ir rumbo al templo, el niñito iba jugando, como todo niño, con las monedas. Las iba tirando, arrojando al aire y volviéndolas a tomar. En una de esas se le cayó una moneda, corrió tras ella, pero no pudo evitar que se perdiera en una alcantarilla. Entonces, un tanto solemne, pero a la vez un tanto triste, le dijo a Dios: Señor, lo siento mucho, pero tu moneda se perdió. A la viuda no se le pierde ninguna moneda. Esa viuda pobre lleva 2 blancas, o sea, un cuadrante, lleva 2 blancas, podríamos decir como unos 30 centavos en nuestra moneda, y simplemente no le tiembla la mano. ¿Qué es lo que hace? Deposita las 2 blancas. Al depositar las 2 blancas está haciendo algo más, está depositando todo, absolutamente todo lo que ella tiene. Déjeme decirle que esta ofrenda, la ofrenda de la viuda pobre, es una ofrenda que va a agradar a Jesús. Agrada a Jesús al punto que Jesús nota lo que la viuda está haciendo, echando las 2 blancas, o sea, un cuadrante, o sea, su sustento. Es una ofrenda que agrada a Jesús. En relación de una ofrenda que agrada a Jesús, yo quiero que me permitan hacerle 3 preguntas al pasaje y dejar que el pasaje las responda. En primer lugar, ¿cómo es la ofrenda que agrada a Jesús? Déjeme decirle en primer lugar que la ofrenda que agrada a Jesús es de lo máximo. No solo da lo máximo, sino es de lo máximo. Fíjate lo que dice: esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Jesús puede ver la escena y descubrir que la viuda pobre está echando simplemente más que todos los que han echado en el arca. Esto me lleva a pensar que Jesús ve cuánto damos nosotros. Él ve cuánto damos. Por ejemplo, Él dice: esta viuda echó más que todos, que todos. Ahora, la viuda da lo máximo porque tiene una gratitud máxima, seguramente. Algo le hizo Dios, al punto de que la gratitud le impulsa a ir al templo y depositar allí simplemente lo que ella tiene. La viuda da lo máximo porque tiene una gratitud máxima. Cuando nosotros tenemos una gratitud máxima, nosotros vamos a dar lo máximo. Alguien ha dicho que gratitud es amor que mira al pasado. Cuando estamos agradecidos con amor, vamos a mirar hacia atrás y vamos a recordar lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Yo quiero decirles que la gratitud a Dios da hasta que duele. Cuando estamos agradecidos no vamos a evitar el dar, sino que vamos a dar hasta donde nos duela. ¿Cuándo una ofrenda es máxima? Bueno, cuando sencillamente no dejas nada para ti. No es cuánto das, sino cuánto dejas para ti. ¿Qué encontramos en la viuda? Que la viuda simplemente no está dejando nada, absolutamente nada para ella. Muy probablemente la prudencia
Hubiera dicho, le hubiera dicho o le dijo, deja algo, aunque sea una blanca, piensa en el mañana, piensa en que tienes que comer, piensa en que tienes que pagar una tarjeta, piensa en que tienes que comprar zapatos a los niños, deja algo. La prudencia muchas veces nos aconseja en esa dirección, pero sin embargo, ¿qué es lo que hace la viuda? La viuda es una persona que lleva una ofrenda al punto máximo, cuando sencillamente no deja nada para ella. Pero hay algo más. La ofrenda que agrada a Jesús es de lo mejor. Sencillamente da lo mejor. Fíjense lo que el pasaje dice: porque todos han echado de lo que les sobra. Nosotros muchas veces no damos lo mejor. En esta ocasión los ricos hacían mucha ostentación. ¿Qué quiere decir eso? Mucho ruido. Traían costales de dinero. Pero Jesús nota una cosa, descubre una cosa, que lo que están dando simplemente es lo que les sobra. Es no lo mejor, sino son los sobrantes. Y así los califica el Señor Jesús. Estos dan de lo que les sobra. Estaban dando con ostentación. Estaba leyendo acerca de unos niñitos que estaban jugando con algunas figuras de animalitos. Juguemos a los sacrificios, dijo una niña. Sí, juguemos, respondieron los demás. ¿Qué sacrificamos? Sacrifiquemos a la ovejita de la pierna rota, es decir, una figurita de una ovejita que se había roto. Yo quiero decirle, amigo, quiero decirle, amiga, quiero decirle, hermano, quiero decirle, hermana, que Dios no sacrificó lo roto por nosotros, sino Dios a nosotros nos ha dado lo más valioso, lo único que tuvo, su nombre, Jesús. Pero déjeme decirle algo más. ¿Cuándo será la ofrenda que agrada a Jesús? ¿Cuándo? Uno debiera de notar cuándo será esta ofrenda, porque es interesante. Déjeme decirle que el pasaje tiene dos respuestas. Cuando se ha tenido una pérdida. Fíjense lo que dice: de cierto os digo que esta viuda, cuando hablamos de una viuda, estamos hablando de separación. ¿Quién se está separando? Bueno, la viuda se está quedando sola. El marido se está yendo. Y se está yendo para no regresar jamás. ¿Por qué? Porque está muerto. Estamos hablando de dolor. Decir viuda es decir dolor, decir viuda es decir inseguridad, decir viuda es decir amenaza. ¿Por qué? Porque a una viuda le amenaza el futuro, porque no sabe cómo va a venir el futuro. Pero déjeme decirle que esta viuda no conoce, no debáis a nadie nada, como dice Pablo en Romanos 13:8. Yo creo que esta viuda, al venir con las dos blancas, o sea, un cuadrante, esta viuda no se ve como una viuda, sino se ve como una hija de un gran rey. Por ejemplo, para esta viuda, la pérdida de su marido no es una tumba, sino es un trampolín, es algo que le lanza adelante, que le lleva adelante simplemente. Muchas veces nosotros, cuando algo nos quita la vida, tal pareciera que tuviéramos una razón más que suficiente para no presentarnos delante de Dios y ofrendar. Sentimos como que Dios no mereciera que nosotros le entregáramos lo mejor que pudiéramos darle, y eso es en función de la pérdida que hemos tenido. Pero quiero decirles algo más. ¿Cuándo se da la ofrenda que agrada a Jesús? Cuando se ha tenido una pobreza. No solo es una viuda, sino es una viuda pobre. Dice que esta viuda pobre, Jesús la vio y la identificó como una persona pobre. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente los ojos de Jesús son escudriñadores y todo lo pueden ver y todo lo pueden entender. Yo quiero decirle que Dios ve también el corazón de la mano que da. Yo creo que esta viuda no acababa de comprender
por qué el Señor no le había prosperado más, pero en realidad eso no le importa. ¿Por qué? Porque lo que ella tiene bien fijo es llegar hasta el lugar de la ofrenda y entregar lo mejor que ella tiene. Es cierto, ha pasado por una prueba durísima, es viuda y además es pobre, pero ella no está deprimida, ella no ve el pasado, ella no está mirando el problema, ella simplemente está viendo a Dios. Ella conoce el testimonio de David: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y no solo lo sabe, sino que lo cree. Sencillamente se afirma en el hecho de que Dios no la va a dejar desamparada. Déjeme decirle la última pregunta. ¿Cuál es la última pregunta? ¿Qué da la ofrenda que agrada a Jesús? ¿Qué da? ¿Qué es lo que da? ¿Cuál es el contenido de una ofrenda que agrada a Jesús? Y quiero mencionarle dos cosas que noto en el pasaje. Da una ofrenda sorprendente. Esta ofrenda sorprende a Jesús. Fíjense lo que dice: pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. ¿De dónde saca ella para dar todo lo que tiene? Bueno, no es de su riqueza, sino es de su pobreza. La viuda se parece a Dios. Y dirá usted, bueno, ¿en qué se parece a Dios? Bueno, Dios da todo lo que tiene. Por ejemplo, Dios no diezma. Dios a nosotros nos ha dado el 100%. A mí me impresiona siempre un pasaje que está en Romanos, capítulo 8:32, donde sencillamente se dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Déjeme decirle que simplemente el Señor no guardó nada para sí, todo lo puso para nosotros, lo creó y lo hizo para nosotros, nos lo entregó. Yo no sé si se han dado cuenta, hermanos, que la vida vieja pide y la vida nueva da. ¿Cómo sabemos si estamos en la vida vieja? ¿Cómo sabemos si estamos en la vida nueva? Bueno, es muy sencillo, la vida vieja pide. Esta viuda tiene dos manos. Con una mano seguramente ha recibido una bendición de parte de Dios y no la puede olvidar, la tiene presente y esa bendición le ha impulsado a ir al templo y dejar lo único que tiene, sus dos blancas, o sea, un cuadrante. Con una mano ha recibido esa bendición, pero con la otra mano es con la que va a depositar las dos blancas, o sea, un cuadrante. Y déjeme decirle el último aspecto. ¿Qué da la ofrenda que agrada a Jesús? Da una ofrenda sorprendente, pero da una ofrenda sacrificial. ¿Sacrificial por qué? Dirá usted. Bueno, fíjense lo que Jesús notó. Dijo Jesús de esa viuda que había dado más que todos, y le preguntaron por qué. Porque sencillamente echó todo lo que tenía. No solo todo lo que tenía, sino echó todo su sustento. ¿Qué quiere decir? Echó su comida. A mí la palabra sustento me cuesta trabajo muchas veces definirla, pero tiene que ver con algo más que comida. Su sostenimiento, su seguridad para el día de mañana. Era lo que tenía, pues eso simplemente lo toma y entonces lo echa también. Todo su sustento. Se dice que los judíos, antes de comer, recitaban el Salmo 24:1. ¿Sí se lo saben? Yo sé que se lo saben muy bien, ¿verdad? De Jehová, ¿qué? Es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso tenían un cordero, por ejemplo, frente a sí, y antes de empezar a comer declaraban eso: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pues déjeme decirle que la viuda no solo pudo haber declarado eso, sino que la viuda lo creyó y la viuda lo practicó en lo más profundo de su ser, cuando reconoció que sencillamente todo, absolutamente todo, pertenece a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, creyó ella, el mundo y los que en él habitan. ¿Se acuerdan de Herodes, que se jacta de haber ofrecido la mitad de su reino a cambio
de una danza por ahí, hay una danza, alguien danza y entonces se emociona y ofrece la mitad de su reino. Déjeme decirle que la viuda da todo su sustento, no da la mitad, sino da todo su sustento. Es imposible, dijo el orgullo. Es arriesgado, dijo la prudencia. No tiene sentido, dijo la razón. Sí se puede, dijo la fe. Yo creo que la pregunta que todos nos hacemos, si lo que entregó era su comida, la pregunta es, ¿murió la viuda de hambre? ¿Se moriría de hambre? Déjeme decirle que la fe de la viuda hace lo que la razón no haría, dar su sustento. Yo quiero decirle que la razón hace cosas notables, pero la fe hace cosas hermosas. Déjeme decirle que la fe no es creer sin pruebas. A veces nosotros pensamos que tenemos una fe muy grande cuando podemos creer algo sin que nos lo demuestren. Yo quiero decirle que la fe no es creer sin prueba, sino confiar sin reserva. Y eso es lo que la viuda pobre hace cuando entrega todo su sustento. Confiar en un Dios plenamente, sin reserva. Una mujer en una ocasión se acercó a un violinista muy famoso, muy destacado, y después de un concierto le dijo efusivamente: «Oh, yo daría la vida por tocar como usted». Y él le contestó serenamente: «Eso es exactamente lo que hice». Y yo creo que eso es exactamente lo que está haciendo la viuda cuando es capaz de dar aquello que representa su vida. Alguien ha dicho que hay 3 formas de dar. Por ejemplo, un pedernal. No sé si lo pueden visualizar. Para que dé una chispa, ¿qué hay que hacer? ¿Alguien me puede decir? Hay que golpearlo. Y lo están golpeando. Y después de un buen rato va a soltar una chispa. Bueno, hay algunas personas que para que den necesitan ser golpeados. ¿Me explico? Y entonces van a soltar una chispa. No sé si pueden pensar en una esponja. ¿Cómo es el dar de una esponja? ¿Qué se tiene que hacer con una esponja para que suelte la última gota de agua? Es apretarle, y apretarle, y apretarle, y apretarle. Bueno, hay algunas personas que solo dan cuando hay un estímulo, cuando alguien les aprieta, me explico, cuando algo les aprieta, y entonces sueltan una gota de agua. No sé si se han puesto a pensar qué pasaría si se acerca usted a una bandeja de esas que tiene miel de abeja y algunas pencas, no sé, de cera, no sé cómo se le llame, pedazos de cera que tiene propiamente la miel. Si no tiene cuidado, al rato se va a embarrar de miel, porque la penca basta con que la roce para que suelte la miel, para que dé la miel. De ese estilo es la viuda. Una mujer que basta con que la roce su Dios. ¿Para qué? Para que dé todo lo que tiene, todo su sustento. Yo quiero animarte para que te decidas a dar. Pero no como el pedernal, que es a base de golpes. ¿Me explico? A base de situaciones duras. Bueno, pues entonces le voy a dar a Dios. No como la esponja. Bueno, a base de estímulos. No, pues vamos a hacer esto. Ah, bueno, pues entonces voy a dar. Vamos a hacer esto. Ah, pues entonces voy a dar. Sino que decida ser un dador, como la viuda, que basta simplemente que Dios le roce para estar dispuesta a dar no solo lo máximo,
sino lo mejor. No solo lo que le sobra, sino aquello que es su sustento, aquello que representa su vida. Yo te quiero animar para que te decidas a ser un dador, para que tu dar sea una ofrenda que agrade a Jesús, para que lo hagas por amor, para que lo hagas con fe, para que lo hagas con gratitud. Ten la seguridad que si lo haces, el Señor habrá de recompensarte, porque la Biblia dice que el que siembra generosamente, generosamente también segará. Humillado busca de su rostro. Qué importante es poder conocer exactamente qué es lo que espera Dios de nosotros y cuál es esa situación que nosotros podemos poner en sus manos. Él espera que nosotros le ofrendemos algo más que simplemente dinero, que pongamos nuestra vida, nuestras circunstancias en sus manos y nos va a dar una respuesta. Si no sabes, tú tomaste la decisión de poner tus circunstancias en las manos poderosas de nuestro Señor Jesús y de aprender a ofrendar lo que Él espera de nosotros, pero no sabes cómo hacerlo, llámanos aquí a Zarco 50. La voz amiga que te conteste te va a orientar qué es lo que tienes tú que hacer para empezar a cambiar este aspecto tan importante en tu vida. Y también te invito pues a que no nada más nos llames al 5566-9163 o al 5705-1588 o aquí a cambio 1440 al 1035-0043. Pero como te indicaba, no esperamos que únicamente nos llames por teléfono, sino que también te invitamos a que nos acompañes aquí en Zarco número 50 con la familia espiritual de Creyendo lo Imposible. Estamos esperándote a las 9 de la mañana, a las 10:45 y a las 12:30. Así que el próximo domingo te esperamos aquí con la familia espiritual de Creyendo lo Imposible. Pero por lo pronto vamos a unos cortes comerciales muy breves. Te esperamos de regreso.